Buenas tardes. Les agradecemos por acompañarnos en el estudio del capítulo 22 de Mateo. El capítulo 22 empieza con la contestación, con la respuesta que Jesús dio a la intención que leemos en el versículo 46 del capítulo 21, que tenían los principales líderes religiosos de Israel de agarrarle a Jesús, porque como ustedes recuerdan, en esa parábola que les dijo, les hizo ver que el reino de Dios se les quitaba a ellos, al pueblo judío, y entonces se entregaba, como vamos a ver más tarde, a los gentiles. Bueno, el asunto es que la forma como Jesús respondió está en el versículo 1 del capítulo 22. Entonces vamos a empezar estudiando el capítulo 22, teniendo en cuenta que esta es la respuesta que Jesús dio a estos sumos sacerdotes principales, fariseos, dirigentes religiosos de Israel. Esto es lo que les contestó Jesús, dice. Jesús les contestó a ellos y les dijo esta intención que tenían de agarrarlo a él. Otra vez les dijo en parábolas. 2. ¿Es comparable el reino de los cielos a un hombre que era rey, que hizo un banquete por las bodas de su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir? Un hombre, el reino de Dios, el reino de los cielos, es comparable a un rey que hizo una boda a su hijo. Quería celebrar un banquete de boda a su hijo. Envió a los siervos a llamar a los invitados, pero los invitados no quisieron venir. 4. Nuevamente envió a otros siervos diciendo a los invitados: ya he preparado mi banquete, los novillos engordados los he despostado, todo está listo, vengan a la boda. 5. Pero no les importó a ellos, a estos invitados, y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. 6. El resto de los invitados tomaron por la fuerza, los maltrataron a los siervos y los mataron. El versículo 7. Oyendo el rey montó en cólera y envió sus tropas para destruir a estos criminales e incendiar su ciudad. 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas están listas. Esto dijo el rey, pero los invitados no eran dignos. Por consiguiente, 9. Vayan a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos encuentren. Y los siervos salieron, dice el 10, a los caminos y reunieron a todos cuantos encontraron, malos y buenos, y llenaron la boda de invitados. 11. Entonces entró el rey a mirar, inspeccionando a los que estaban en la mesa, y vio allí un hombre que no se había puesto el vestido de boda. 12. Y le dijo: amigo, ¿por qué entraste aquí sin tener el vestido de boda? Este amigo calló. 13. Entonces dijo el rey a los siervos: átenlo de pies y manos, llévenlo y arrójenlo a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. 14. Porque muchos son invitados y pocos escogidos. Pocos son los escogidos. Muy bien, muchos son los invitados a la boda y pocos los escogidos. Los escogidos, empecemos por último, son pocos porque son pocos los que se ponen el vestido de boda, que está provisto ya para ellos. Estaba provisto, por eso que el rey quiso castigar. Bueno, esta comparación Jesús la hizo para que se entiendan aspectos del reino de los cielos. El reino de los cielos es medio misterioso, pero Jesús hizo explicaciones tan claras que si las prestamos atención vamos a entender cómo es el reino de los cielos y qué principios se necesita. Por ejemplo, el recuerdo. Hay que ser humilde como un niño para entrar en el reino de los cielos. Los orgullosos soplados no pueden. Muy bien. Entonces, estos son los elementos que encontramos que tenemos que ir identificando. Bueno, el rey que hizo la fiesta de bodas es Dios del Padre, ¿no es cierto? Las bodas de su Hijo, que es las bodas de Jesús. Los invitados son los líderes judíos
los judíos, los líderes judíos, los judíos son los invitados. Ellos no quisieron venir, y entonces el rey montó en cólera, envió sus tropas para matarles a ellos y para destruir su ciudad. Esa ciudad de ellos simboliza Jerusalén. Su destrucción fue en el año 70. Muy bien, solamente nos falta, el hijo es Jesús, ¿no es cierto? Nos falta las bodas y el vestido de boda. Primero veamos las bodas. Las bodas del hijo, ¿cuándo fueron? Esto es necesario prestar atención un poquito. Las bodas del hijo, ¿cuándo fueron? Recordando que las bodas es una unión entre un hombre y una mujer. En el caso de Jesús, el hombre representa a Jesús, si es que comparamos una boda humana, y la novia simboliza a los que asistieron, fueron invitados al banquete, y la novia no es Jesús, es la humanidad caída, perdónenme. La novia es la humanidad caída. Jesús, esta boda que está yendo a celebrarse, es muy importante considerar cuál es. Es la boda, es la unión. Repito, una boda es una unión. Es la unión entre Jesús y la humanidad. Completó la unión. Empezó esta unión de Jesús con la humanidad cuando se hizo hombre. Continuó a lo largo de sus 33 años hasta que Dios el Padre en el Getsemaní le unió. Por supuesto, esta fue una unión a cierto punto de tipo física. El Hijo, el ser, la palabra, el verbo, Dios se encarnó, se hizo físico. El Espíritu, Dios un Espíritu, se hizo físico, una persona. Así empezó la unión. Continuó, pero se completó cuando no aceptó no solamente el pecado de Adán como carga, sino también Jesús se hizo cargo de los pecados de la humanidad. Permítanme bajar un poquito Se hizo cargo de los pecados de la humanidad. El hombre sin pecado no es completo. El hombre, el ser real, el ser humano real, es completo, su humanidad física y sus pecados. Pues bien, ahí completó Jesús la unión con la humanidad, cuando se hizo cargo de los pecados de cada uno de los seres humanos durante el tiempo que ha durado su existencia, la existencia de los seres humanos. Y entonces Él llevó esto en su cuerpo. Leemos esto en varios pasajes de la Biblia, como ustedes ya saben. Él es el Cordero de Dios que recibe el pecado del mundo. No es en la confesión lo que recibió. Si leemos Isaías 53:6, Dios el Padre puso nuestros pecados en Él. Los pecados de todos, de toda la humanidad. Y San Pedro dice pues que en su epístola, la primera, capítulo 2, versículo 24, que Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz. Bien, entonces ahí se unió completamente, pero le faltaba, para unirse completamente, digamos, al ser humano, necesita morir. Se unió también en la muerte, por eso Jesús murió. Pero culmina la unión cuando al resucitar empezó a dar el Espíritu Santo a las personas que escuchaban esta historia, la historia de Jesús. Entonces, la unión de Jesús empieza uniendo, repito, su naturaleza humana, divina con la humana. Luego, haciéndose cargo de los pecados de toda humanidad, porque se unió con toda la humanidad. Y culmina cuando da el Espíritu Santo. O sea, ahí se une, se completa la unión. Dios con el hombre. Jesús con el hombre, porque el Espíritu viene en nombre de Jesús. Entonces esto es, ahora una lección extraordinaria que sacamos de aquí, es que Dios se unió con todos, no importa hasta qué grado, hasta dónde habrá sido su caída, no importa eso. Dios no toma en cuenta eso, solamente lo que quiere es que todo ser humano preste atención a la historia de Jesús, comprenda lo que Él hizo, como estamos tratando de entender ahora, y sea unido a Él. Por eso que Él ya aparece en las epístolas del Nuevo Testamento como nuestra cabeza, igual que el hombre es la cabeza de la mujer.
y nosotros como su cuerpo. Esta es la unión que existe. Él como la cabeza, nosotros como su cuerpo. La cabeza es la que responde por el cuerpo. Ningún órgano del cuerpo responde por sí, solo la cabeza. Muy bien. Entonces, una vez que hemos entendido esta boda culminó entonces con la dada al Espíritu Santo a todos los que van oyendo la historia de Jesús. Y el banquete de boda, a su vez, se realiza en el cielo. Que está dado en Apocalipsis 19. ¿Quiénes participan en ese banquete? Todos aquellos que tenían vestido de boda. El vestido de boda es la justicia de Jesús, pues. Entonces, esto se lee bastante bien en el Antiguo Testamento. La justicia de Jesús. Entre el vestido de boda es los que están vestidos de la justicia de Jesús, que es lo mismo los que tienen a Jesús como su cabeza y ellos simple cuerpos. La estatura espiritual o moral no se mide por ninguno de los órganos del cuerpo, se mide por la cabeza. Ahí se ve. Muy bien. Bueno, entonces, los invitados son prácticamente toda la humanidad, en el caso del banquete, pero los escogidos son solamente aquellos que creen que esta historia es verdad y creen que realmente Dios unió a su Hijo con una humanidad, pero no con una humanidad buena, sana, la caída. No existe buena humanidad, buena caída. No importa cuán bajo haya sido su caída, les unió. Estos entonces sí aceptan como realidad que Jesús les cubre con su justicia, les ha cubierto ya. Bueno, entonces ahora vamos a la siguiente pasaje, 15 al 22. Entonces, una vez que escucharon esto los fariseos, se fueron a deliberar entre sí, dice el versículo 15, para ver cómo agarrarle a Jesús. O sea, estaban desesperados por agarrarle a Jesús y acallarlo y matarlo, pues. Y querían atraparlo en alguna palabra. Entonces, 16, le enviaron algunos discípulos de ellos junto con herodianos. Esto es, Herodes el rey, pues tenía un séquito alrededor de sí, una corte, miembros de esa corte, para atraparle a Jesús. Y para decirle, dice el versículo 16, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas en verdad el camino de Dios. Y no te interesa en la reputación, que nadie te dé buena reputación. Es más, no miras a la persona para decirle o ocultarle la verdad. 17. Por lo tanto, dinos, ¿qué piensas? ¿Es correcto dar el impuesto al César? El 18. Ellos estaban seguros que Jesús iba a decir, no, solo a Dios, porque así eran los judíos extremistas. Ellos pensaban que Jesús era un judío extremista. Pero Jesús dice en el 18, consciente de la depravación de ellos, les dijo, ¿por qué me prueban hipócritas, actores, no? Pero muéstreme la moneda y la inscripción. Y le trajeron un denario. Y entonces el 20 Jesús les dijo a ellos, ¿de quién es esta imagen? ¿Y qué dice la inscripción? Ellos dijeron, es del César. Entonces él les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 22. Oyéndolo, estos discípulos de los fariseos y estos cortesanos de Herodes se maravillaron y le dejaron y se fueron. Se quedaron admirados de su respuesta. Lo que dijo Jesús es, no hay cómo dar lo de Dios al César ni lo del César a Dios. En otras palabras, no hay cómo mezclar lo de Dios con nada. Esto es bien importante, con nada. Solo hay cómo mezclar con las cosas de Dios. Muy bien, versículos 23 al 33. En ese día se acercaron también los saduceos, el otro gran grupo. Esto eran los ricos de Israel, la clase alta, pudiente. Ellos fingían ser religiosos, pero no eran religiosos. Y decían que solamente para ellos existían los 5 libros de Moisés, el resto del Antiguo Testamento no valía. Entonces estos, dice el versículo 23, se acercaron ese día a él los saduceos y le dijeron que no hay resurrección. Y le preguntaron, dinos, maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la mujer de él para que
este hermano, el primer hermano, tenga descendencia. 25. Ahora bien, entre nosotros habían 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no tuvo descendencia, y le dejó a su mujer a su hermano. 26. De igual manera sucedió al segundo, murió, y el tercero también murió habiéndose casado con la misma mujer, porque así es la ley de Moisés. Y hasta el séptimo, todos murieron. 27. Al último de todos murió la mujer. 28. Entonces, esta es la pregunta. Ellos creyeron que con esa pregunta le atrapaban a Jesús. Entonces, en la resurrección, ¿de quién de los 7 será mujer esta persona? 29. Jesús les contestó, están equivocados, porque no entienden las Escrituras. En las Escrituras habla de la resurrección. No entiende las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. O sea, lo que iba a ocurrir después de la muerte en los redimidos es una obra del poder de Dios, pero está anticipado en las Escrituras. 30. Porque en la resurrección no se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios en el cielo. 31. En cuanto a la resurrección mismo de los muertos, ¿no han leído lo que dijo Dios? Versículo 31. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Por qué Dios no puede ser Dios de muertos? Porque Él es el origen de la vida. El que es Dios de muertos es Satanás. Por eso es que Dios no puede ser Dios de muertos, por un lado. Por otro lado, Dios es omnipresente. Quiere decir, para Él no hay futuro, no hay presente. No hay pasado. Todo es presente. Entonces, para nosotros, pues, el que Abraham, Isaac y Jacob resuciten está en el futuro. Para Dios es presente. Porque Dios es un Dios de vivos. En esto está basada la resurrección de aquellos que tienen al gran Creador, al gran Yo Soy, como su Dios. Como paréntesis les recuerdo que para que Dios sea nuestro Dios, tenemos que ser parte del nuevo pacto. Esto se lee en Hebreos 8, ¿no? El 33. Al oír las multitudes, la pregunta y la contestación de los saduceos, se admiraron de la respuesta de Jesús y de su enseñanza. Las multitudes, los saduceos, ¿no? Ahora 34 al 40. Entonces los fariseos escucharon que Jesús dejó callados a los saduceos. Y entonces el 35, uno de ellos, de los fariseos y saduceos eran enemigos por el tema de la resurrección, justamente. Entonces, como que se alegraron, no que Jesús les venció, sino se alegraron que quedaron humillados, sus enemigos, los saduceos. Dice el 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, le dijo para ponerlo en prueba. Estaban desesperados porque no podían a Jesús encontrar ninguna equivocación. Era un maestro extraordinario, sin equivocación. Ellos les reconocían así. Por eso andaban tratando de ponerle trampas, con preguntas, no, trampas respecto al conocimiento de Jesús, de la ley, de las realidades de Dios. Este intérprete de la ley le dijo para ponerle en prueba. 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Ellos pensaban que Jesús estaba en contra de la ley por razón de las cosas que había enseñado. O sea, es importante que se entienda esto. La impresión que dejó Jesús en ellos es que estaba en contra de la ley, pero no es eso. Jesús no estaba en contra de la ley, al contrario, quería que se entienda cuál era la función de la ley. Esta función que muchos cristianos no han entendido. La función de la ley es dar a conocer el pecado, o sea, unir íntimamente. Es la función de la ley, al hombre con el pecado. Muy bien, entonces Jesús contestó, por supuesto. Jesús le dijo, refiriéndose al mandamiento más grande de la ley, dijo, amarás al Señor tu Dios en todo tu corazón
en toda tu alma y en toda tu mente. En las versiones está traducido de todo tu corazón. Sí, eso es como si, no, si fuera algo que saliera de nosotros hacia Dios, pero no. Está diciendo en todo tu corazón, quiere decir en toda actividad de tu mente. Tienes que amar a Dios. En toda actividad de tu alma, o sea, la vida en general, y en toda tu mente. En toda tu mente, el corazón con los sentimientos, con todos tus sentimientos. Entonces, en toda actividad de los sentimientos, el sentimiento es el afecto, el cariño, la ira, el odio y la envidia. Todos esos son sentimientos. Pero si es que queremos amar a Dios con todos nuestros sentimientos, o en todos nuestros sentimientos, en toda actividad, no podemos, porque tenemos a veces sentimientos de simpatía, pero muchas veces de ira, de enojo, de envidia, de odio, de estas cosas, ¿no? 38. Jesús les siguió diciendo, este es el primero y gran mandamiento. 39. El segundo mandamiento es parecido a este. Amarás al prójimo como a ti mismo. Presten atención a esto ahora. 40. En estos dos mandamientos, literalmente dice así, está colgada toda la ley y los profetas. Permítanme explicarles rápidamente. Imaginen ustedes que estos dos mandamientos son como el tumbado de un cuarto, ¿no? Y la lámpara que cuelga es la ley. En otras palabras, no hay cómo poner una lámpara ahí si es que no está el tumbado ahí. Quiero decir, no hay cómo poner la ley si no está puesto el amor a Dios y el amor al prójimo primero, y de ahí cuelga los mandamientos. Si ustedes siguen revisando, van a ver que los mandamientos debajo, enseguida como principales, es la justicia, la misericordia y la fe. Después vienen esto que se llaman las bienaventuranzas también, que también son mandamientos, dicen en Mateo 5. Y finalmente, más abajo, están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es para hacernos comprender primero que nos hemos apartado del amor de Dios. Y segundo, nos une al pecado, por supuesto. Entonces es importante tener esta estructura de la ley. Bueno, una vez que hemos explicado esto, vamos al versículo 41 al 46. Estaban reunidos los fariseos y Jesús les hizo una pregunta. Ahora, ya estaban muchos fariseos. Los fariseos. Jesús era un imán para esta gente, pero no era un imán en el sentido del bien, sino era para tratar de atraparlo, de apresarlo, de hacerlo callar. Estaban reunidos, dice el versículo 41, los fariseos, y Jesús les hizo una pregunta. 42, les dijo, respecto al Mesías, respecto al Cristo, ¿qué les parece? ¿De quién es hijo? Les hizo esta pregunta. Jesús siempre que les preguntaba era para hacerles caer. Y para enseñarles, por supuesto, la verdad, porque ellos tenían conceptos bien equivocados de las cosas. ¿De quién es hijo el Mesías? Le contestaron ellos, de David. Claro, Jesús les va a explicar que no era de David. 43. Les dijo a ellos, David en el Espíritu le llama al Mesías, ¿no? Al Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, refiriéndose al Mesías y al Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El un Señor es Dios el Padre y el otro Señor es el Mesías. Dijo mi Señor a mi Señor. El uno es el Padre y el otro es el Hijo. Si el Señor de David directamente era Jesús, el Mesías. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. 45. Jesús les hace la pregunta. Si David le llama Señor al Mesías, ¿cómo puede ser su hijo? 46. Nadie pudo contestarlo. Desde ese día, nadie le hizo preguntas. Se les agotó. Y entonces ahora no quedaba ya tratar de atraparle a Jesús en sus enseñanzas, sino tenían que matarlo. No tenían otro recurso. Esta es la última semana, no olvidemos, desde el capítulo 20, es la última semana de vida de Jesús. Es el tiempo que Jesús hizo obra misionera, su misión en Jerusalén. El resto fue fuera de Jerusalén, en Galilea mayormente. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Que Dios los bendiga esta semana y les invitamos a la próxima semana para estudiar el capítulo 23.